The defense called only one witness, Carol Boone. Acting as his own lawyer, Bundy questioned her about his character. She said he's a kind, warm, patient man, a very positive part of her life. Then the convicted man popped the question. Carol, do you want to marry me? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo por fin el caso de Ted Bundy, el cual no sé por qué motivo no lo traje antes al canal. Tengo libros sobre él, tengo películas, tengo de todo de Ted Bundy. Y cuando hice el caso de Rodney Alcalá, pues dije, se marcó un Ted Bundy, y todos preguntando en los comentarios, ¿por qué no traes el caso de Ted Bundy? Y yo en plan, pero sí, ya lo he traído, ¿no? Ya lo he traído, ¿no? Lo busqué y no lo tenía. Soy así, amigos, soy así. Pero bueno, aquí estamos en el día presente para remediarlo. Pero antes de empezar, dos cositas. La primera es que ahora mismo hay un sorteo activo de 3 ejemplares de Expediente Fleischer firmados por mí. Está aquí, espera que lo saco, que si no, no lo vais a ver. 3 ejemplares firmados por mí, así que si queréis participar y conseguir uno de ellos, id a mi Instagram, Twitter, Facebook, a todas mis redes sociales, seguid los pasos y estaréis participando. Y lo segundo es el caso de Ted Bundy, es muy pero que muy extenso, así que en este vídeo puede que falten cosillas. Aún así, aquí abajo como siempre os dejaré todas las fuentes consultadas. Tendréis documentales, tendréis podcasts recomendados, tendréis libros, películas. Todas las fuentes que haya consultado estarán aquí abajito, así que echadles un vistazo para complementar la información y estad muy atentos a la pantalla porque pondré alertas, pondré texto también en pantalla, pondré muchas cosas, ¿vale? Dicho esto, ahora sí que sí, no me enrollo más y os interesa el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Por aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. But it was a fine, solid Christian home, and nobody I hope no one will try to take the easy way out and to try to blame or otherwise accuse my family of contributing to this. Lo que acabáis de ver y escuchar es la infancia que Ted Bundy aseguró haber tenido. Una infancia normal, con una familia estructurada. Pero cabe decir que esto no es del todo cierto. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, siendo el primer hijo de Eleanor Louise Cowell, más conocida como Louise. Es justo en este momento cuando surgen las primeras incógnitas. En primer lugar, Ted nació cuando Louise tenía 22 años, edad en la que en aquellos momentos era muy normal tener hijos. Pero ¿qué ocurre? Que Louise en aquellos momentos ni estaba casada ni tenía pareja estable. Así que para evitar el qué dirán, dio a luz en el hogar de Elizabeth Land para madres solteras. Y en segundo punto tenemos que nadie sabe quién era el padre de Ted Bundy. Algunas fuentes dicen que era un veterano de la Fuerza Aérea llamado Lloyd Marshall. Louise en cierto momento comentó que podía ser un veterano de guerra llamado Jack Worthington. Y finalmente algunos parientes de Louise insinuaron que Ted podía ser fruto de una relación incestuosa entre padre e hija. Una relación entre Louise y Samuel Cowell. Sea como sea, en cuanto Ted nació, pasó 3 meses en aquel hogar. Y después de estos, Louise se lo llevó a casa de sus padres, Eleanor y Samuel Cowell. Como en aquellos tiempos ser madre soltera no estaba bien visto, los padres de la muchacha decidieron adoptar a Ted como hijo suyo. Así que el niño creció con esta idea en su mente, con la idea de que sus abuelos eran sus padres y con la de que su madre era su hermana. La infancia de Ted, dentro de lo posible, pudo ser de lo más normal. Pudo tener unos padres amorosos, una buena educación, pero lamentablemente los padres adoptivos eran mentalmente inestables. Samuel Cowell era un completo tirano. Odiaba a todos los seres humanos en general, religiones, ideales, pensamientos políticos.
y además golpeaba a su esposa e hijos. De hecho, en una ocasión, al ver que una de sus hijas se quedó dormida, entró en su cuarto, la sacó de la cama a rastras y a modo de castigo la tiró por las escaleras. Otro punto muy llamativo de este hombre es que de vez en cuando hablaba solo. Hablaba con personas que únicamente él podía ver, lo cual denotaba que probablemente estaba sufriendo algún trastorno mental. Con este perfil podemos pensar que su mujer era la contraparte, que era el pilar de Ted, una madre amorosa, cariñosa, atenta, pero lamentablemente tenía tendencias depresivas y era incapaz de cuidar de sus hijos. Con este entorno, Ted creció siendo un niño muy tímido y reservado. Era organizado, obediente y hacía todo lo posible por pasar desapercibido. Sin embargo, tiene algunas aficiones un tanto extrañas. Una tarde, cuando tenía 3 años, su tía Julia cuidó de él. Estuvo por él, le vigiló y en cierto momento la chica se quedó dormida. Y al abrir los ojos, se encontró que toda su cama estaba llena de cuchillos. Y al levantar la vista, vio que el pequeño Ted estaba a los pies de la cama y dedicándole una sonrisa. Poco a poco Ted fue repitiendo los comportamientos de su querido padre. Cazaba animales, los torturaba y disfrutaba muchísimo quitándoles la vida. Pero más que disfrutar con la muerte, de lo que él disfrutaba era del proceso que llevaba esta. Su vida era un caos y aplicando sufrimiento a sus víctimas, él encontraba un orden. Dominaba la situación, dominaba a su víctima y eso le hacía sentir bien. He conocido gente que irradia vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen: tengo miedo de ti. Esas personas invitan a la esperando a resultar heridos. ¿Es posible que lo pidan sutilmente? En 1950, cuando tenía 4 años de edad, Louis hizo las maletas y se llevó a Tacoma, Washington. Una vez allí, cambió su apellido legalmente a Nelson. Y nadie se explica por qué motivo lo hizo. Algunas fuentes dicen que hizo este cambio huyendo de sus padres, huyendo del abuso, de los problemas, de la violencia. Pero sea como sea, este cambio fue muy positivo, ya que al año siguiente conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero con el que se iba a casar ese mismo año. Con este enlace, Louis cambia de apellido, pasa de ser Nelson a Bundy. Y lo mismo hace con su pequeño hijo, el cual pasa de ser Ted Cowell a Ted Bundy. Louis y Johnny tienen 4 hijos, y estos hacen que Ted quede eclipsado. Se siente solo, aislado, pero así en el colegio es un alumno brillante. Es puntual, obediente, saca muy buenas notas. Y aunque siempre fue un chico muy popular, las relaciones sociales nunca llamaron su atención. Era inteligente, guapo, carismático, y aún así el muchacho no ponía interés en conocer a la gente. No sabía qué hacía a las personas querer tener amigos. No sabía qué hacía a la gente atraerse la una a la otra. No sabía qué subyace en las interacciones sociales. Cuando Ted tenía 14 años, una vecina suya llamada Anne-Marie Burr, de 8, desapareció sin dejar el más mínimo rastro. Con el pasar de los años, negó cualquier relación con este caso. Negó haberla atacado, haberla secuestrado. Lo negó todo. Pero aún así muchos piensan que este podría ser su primer crimen. En esta época se dice que comenzó a beber y a robar. Y de hecho fue arrestado 2 veces por sospecha de robo y robo de automóvil. Pero eso sí, al cumplir 18, todos los antecedentes quedaron borrados. Algo muy normal en el estado de Washington. Después de graduarse en el 65, Ted Bundy asistió a la Universidad de Puget Sound y estuvo allí durante 1 año mientras desempeñaba diferentes trabajos. Trabajos entre los cuales se encontraba uno como cajero en una tienda Safeway. Este puede parecer un dato irrelevante, pero en el 66, 2 clientas suyas, Lisa Wick y Lonnie Thromball, fueron apaleadas por un hombre no identificado mientras dormían. Las chicas vivían muy cerca del Safeway donde trabajaba Ted, y Ted obviamente las conocía muy bien. Sabía sus nombres, sus edades, dónde vivían, en qué trabajaban. Lo sabía todo de ellas, pero aún así el muchacho nunca fue contemplado como sospechoso. Era buen estudiante, buen chico, y no tenía antecedentes de ningún tipo. Así que la policía no le interrogó. Poco tiempo después del incidente, Ted se trasladó a la Universidad de Washington y en el 67 comenzó a salir con una chica llamada Stephanie Brooks. Stephanie era un poco mayor que él. Era guapa, de ojos expresivos y de cabello castaño. Algo muy curioso de esta chica es que siempre portaba el mismo peinado. Cabello largo, suelto y con la raya en medio. Stephanie, al parecer, era hija de un político de la época y por tanto esperaba muchísimo de ella. Se esperaba que fuera alguien de provecho, que sacara una carrera, y eso era exactamente lo que ella estaba buscando en un hombre.
alguien decidido, con carácter, con aspiraciones. En el 68, Ted dejó los estudios y se ofreció como voluntario para la campaña presidencial de Rockefeller. También hizo guardaespaldas para Arthur Fletcher. Y en agosto de ese mismo año asistió a la Convención Nacional Republicana de Miami. Hasta aquí parece que Ted tenía aspiraciones políticas, pero al ver de la convención, Stephanie le dejó. La respuesta de Ted: obsesionarse con Stephanie Brooks. La llamó a todas horas, le envió cartas, y Stephanie una y otra vez le dijo que no quería saber nada de él. Así que el hombre planeó la forma de recuperarla y al mismo tiempo vengarse por esta humillación. En el 69, tras esta ruptura, Bundy viajó a Colorado y se apuntó a la Universidad de Temple. Y una vez allí, por motivos desconocidos, fue al registro civil y pidió su partida de nacimiento. Es ahí cuando descubre que sus padres, en realidad, son sus abuelos y que su hermana es su madre. Muchas fuentes dicen que ya lo sospechaba, que escuchó los rumores, las habladurías, que alguien se lo comentó. Pero el hecho de ver en un papel y que su madre no fuera quien se lo dijera, la hizo odiarla con todas sus fuerzas. Aún así, en otoño de ese mismo año, algo bueno llegó a su vida. Y se conoció a Elizabeth Klopfer. Elizabeth, más conocida como Liz, trabajaba como secretaria en la Universidad de Washington y recientemente se había divorciado. Además, era madre de una niña muy pequeña. Y Ted rápidamente se convirtió en una especie de padre para ella. Toda la familia de Liz estaba encantada con él. Era un hombre respetuoso, atento, con mucho carisma. Y llegaron a pensar que esta pareja se casaría algún día. Pero Ted tenía otros planes. A mediados de los 70 se apuntó a la Universidad de Washington y una vez allí estudió psicología. Al año siguiente, Bundy entra a trabajar en un centro de llamadas de prevención de suicidios. Y todos los compañeros remarcan que era muy empático y muy trabajador. Durante los siguientes 3 años, vuelve a involucrarse en el mundo de la política. Y en el 73 se apunta a Derecho en la Universidad de Puget Sound. ¿A dónde le lleva esto? Exacto, a que Stephanie Brooks vuelva a llamarle. Tenía un buen trabajo, estudiaba Derecho, era prácticamente el hombre perfecto para ella. Así que Bundy se frotó las manos y aprovechó la oportunidad. Sin dejar de salir con Liz, también comenzó a salir con Stephanie Brooks. Y al poco tiempo le pidió matrimonio. Le hizo una gran pedida, la presentaba a todos como su pareja, y de la noche a la mañana dejó de hablar con ella. Ella insistió una y otra vez, le mandó más cartas, más llamadas, le pedía a la gente que hablase con él, y cuando por fin consiguió hablar directamente con él y preguntarle por la boda, lo que Bundy respondió fue lo siguiente: Stephanie, no tengo la menor idea de lo que intentas decirme. Y a continuación colgó. Su venganza se había cumplido, pero dentro de él sentía que no era suficiente, así que a partir de este punto dio comienzo a su oleada de crímenes. Pocos meses después de romper con Stephanie, Ted deja la universidad y se convierte en subdirector de la Comisión Asesora de Prevención de Delito en Seattle. Con este nuevo trabajo podemos pensar que Bundy pasó página, que se calmó, que sigue adelante, que conoció más gente. Pero entre enero y julio del 74 dio comienzo a una sangrienta oleada de crímenes. Crímenes que evidenciaban que no había superado a Stephanie Brooks. La noche del 4 de enero se coló en el apartamento de Karen Sparks, 18 años. Y una vez allí, la golpeó y agredió sexualmente. El ataque fue tan brutal que la chica quedó en coma durante 10 días. Y tras ello tuvo secuelas durante el resto de su vida. El 1 de febrero, otra universitaria, una chica de 21 años llamada Linda Ann Healy, también fue atacada mientras dormía. Fue golpeada, vestida y después secuestrada. Sin embargo, la policía hizo caso omiso a esta desaparición. No la buscaron, no colgaron carteles. Simplemente pensaron que se había fugado. Estos primeros 2 casos evidencian 2 puntos muy importantes en la carrera de Ted Bundy. El primero es el modus operandi inicial, el cual se basaba en colarse en la casa de una chica en mitad de la noche, golpearla y agredirla. Este modus operandi lo vimos tiempo atrás, cuando 2 azafatas fueron agredidas en un apartamento que estaba muy cerca del Safeway en el que Ted Bundy trabajaba. 2 clientas asiduas, jóvenes, de más o menos 20 años de edad. Y en segundo lugar tenemos que Ted Bundy tiene un tipo de víctima muy concreto. Chicas guapas, universitarias, de pelo largo y castaño, y que suelen llevarlo siempre con la raya en medio. ¿No os suena esta descripción? Exacto, es la que se correspondía con Stephanie Brooks, la exnovia de Ted Bundy. Pronto Ted se cansaría de colarse en casa de las chicas,
de colarse de noche a hurtadillas, de golpearlas directamente. Se cansó de eso, así cambió de estrategia y comenzó a atacar en pleno día. Pero antes de eso, probó suerte al atardecer. El 12 de marzo, Donna Gail Manson, de 19 años, desapareció mientras se dirigía a un concierto de Evergreen State College. Y el 17 de abril, Susan Rancourt, de 18, desapareció cuando se dirigía a una reunión. Ted sabía de sobras que era muy atractivo y carismático, así que agarró esto y empezó a utilizarlo. ¿Y de qué modo lo hizo? Fingiendo ser vulnerable para atraer a posibles víctimas. Se presentaba en facultades o lugares transitados, con el brazo en un cabestrillo o con muletas, y pedía a las chicas que llevasen libros a su coche. Decía que él no podía cargarlos, que pesaban mucho, que se le caían, y rápidamente las chicas accedían. Si cualquier hombre se lo hubiera pedido, las chicas no habrían escuchado, le habrían mirado, le habrían dicho que no, habrían pasado de largo, o simplemente hubieran fingido no escucharle. Sin embargo, Ted era un cúmulo de muchas cosas. Era atractivo, era carismático, tenía muchísima labia, y además estaba herido. Cuando las chicas le ayudaban y le acompañaban al coche, él las golpeaba y las metía dentro de este. Y a partir de ahí, se las llevaba muy lejos. Lo interesante aquí es que el coche de Ted Bundy era un Volkswagen Beetle que había sido modificado de tal modo que al secuestrar a sus víctimas, nadie pudiera sospechar nada. Como veis en la imagen, a este coche le faltaba el asiento del copiloto, ya que Ted golpeaba a las chicas, abría la puerta y las metía allí. Las esposaba, las amordazaba, y cuando iba conduciendo ningún transeúnte podía ver a sus víctimas. Las chicas estaban allí, estaban tumbadas, e hicieran lo que hicieran, no se podían levantar. Con esta técnica, el 6 de mayo, secuestró a Roberta Kathleen Parks, de 22 años. El 1 de junio fue el turno de Brenda Carol Ball, de 22. Y el 11 de junio, el de Jordan Hawkins. Durante este periodo de tiempo ocurren cosas muy surrealistas. Y es que para empezar, Ted seguía trabajando en la prevención de delitos de Seattle. Y estando allí escribió un folleto destinado a decirle a las mujeres cómo prevenir ser violadas. Y ya para más Inri, un poco más adelante, trabajó en una agencia del gobierno que se dedicaba a buscar mujeres desaparecidas. Agencia en la cual conoció a una mujer llamada Carol Ann Boone, la cual volverá a aparecer un poquito más adelante. Con esta oleada de crímenes, Ted Bundy se sintió invencible, imparable. Sentí que su modus operandi era perfecto, así que el 14 de julio del 74 decidió pasar el día en el lago Sammamish, en Issaquah. Aquel día 40.000 personas visitaron ese mismo lago. Parejas, familias, solteros, ancianos, chicas jóvenes. Y Bundy, por supuesto, quiso aprovecharlo. Fue con su Volkswagen Beetle, su ropa de verano y su cabestrillo, y pidió a varias chicas que le echaran un cable. Las paraba, las entretenía, coqueteaba, y en cierto momento se topó con Janice Ott, de 23 años. Janice era un agente de la condicional que ese día tenía fiesta, y en un principio no pensó nada raro. Era un chico normal y corriente, un chico herido, y el lago en ese momento estaba lleno de gente. Así que sin más, le acompañó, y lamentablemente ya no volvió. 4 horas después llegó el turno de Denise Marie Aslung, de 19 años. Esta chica estaba de picnic con unos amigos, y en cierto momento se levantó para ir al baño, pero lamentablemente ya no volvió, y todos ellos llamaron a la policía. El detective encargado del caso fue Robert David Keppel, y automáticamente organizó un despliegue. Para empezar, publicó las fotos de las chicas en todas partes. Prensa, televisión, llamó a la radio y puso carteles por todas partes. Y en segundo lugar, emitió un comunicado de prensa pidiendo a toda la gente que fue al lago ese día que le enviasen sus fotos. Fotos de familia, de paisaje, cualquier tipo de imagen. A él le servía, ya que en todas ellas quería ver si aparecían Denise y Janice. Lamentablemente en ninguna imagen encontraron nada sospechoso, pero a los pocos días, una chica de 15 años llamó a la policía contando una historia que dio un giro al caso. El día 14 de julio vio a un tipo sospechoso hablando con Janice, un tipo llamado Ted. Ted tenía el brazo en un cabestrillo, y después de hablar con Janice, se fue con ella y ya no volvió. Con el pasar de los días, más personas llamaron con la misma historia. Un tipo llamado Ted, con el brazo mal, y que además tenía un Volkswagen Beetle. Así que Keppel, con esta descripción, hizo un retrato robot y lo repartió por todas partes. Anunció por todas partes que ese hombre estaba siendo buscado. Un hombre llamado Ted, con un Volkswagen Beetle y con esa cara. Y más de 200 personas
llamaron diciendo que le conocían, que le habían visto, que han hablado con él o que simplemente se habían cruzado. Y de todas las personas que llamaron estaba Liz, la pareja de Ted Bundy. Pero la policía no quiso escucharla. El hombre tenía estudios, tenía trabajo, no tenía antecedentes penales, pero el 6 de septiembre de ese mismo año, los secuestros se convirtieron en asesinatos. Y así un cazador, muy cerca del lago Sammamish, encontró restos óseos, concretamente los restos de Janice y Denise. Y además, entre todos ellos, había un fémur de Georgan Hawkins. 6 meses después, 2 estudiantes encontraron más restos en Taylor Mountain. Y esta vez los huesos evidenciaban los siguientes puntos. Para empezar, los análisis indicaron que pertenecían a las siguientes mujeres: Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball, Susan Elaine Rancourt y Linda Ann Healy. Y en segundo lugar, todos los restos se estaban descomponiendo al mismo tiempo, lo cual indicaba que se conservaron en las mismas condiciones. Las mujeres pudieron morir en diferentes fechas, pero todas ellas se conservaron igual, en una nevera o en un congelador. Y después todas ellas fueron transportadas hasta allí y abandonadas. Ante estos puntos, el detective Keppel lo tenía clarísimo, y es que estaban delante de un asesino en serie, y si no lo paraban lo antes posible, el hombre seguiría matando. Con su retrato por todas partes, Ted Bundy asumió que seguir matando en Washington no era seguro, así que hizo las maletas y en agosto de ese mismo año se mudó a Utah, y una vez allí se apuntó a la universidad para seguir estudiando Derecho. A partir de este punto da comienzo a la segunda oleada de crímenes. El 2 de septiembre estranguló a una chica no identificada y un mes después secuestró a Nancy Wilcox, de 16 años. El 18 de octubre hizo lo mismo con Melissa Ann Smith, de 17 años. Y el 31 de octubre con Laura Ann Amy, también de 17. Como mencioné anteriormente, Ted Bundy tiene un gran carisma. Era atractivo y sabía perfectamente cómo manipular la mente de las personas. Pero tal y como era capaz de fingir que estaba herido, también sabía que no podía mantener siempre el mismo aspecto. Así que en cada ataque lucía distinto. Pelo largo, pelo corto, bigote, barba. De este modo, según la víctima escapaba, sean incapaces de saber quién era él. Su modus operandi seguiría siendo el mismo, pero el aspecto físico iría cambiando. Engañaba a sus víctimas, las golpeaba, las secuestraba, las mataba, y después de esto, las maquillaba, les pintaba las uñas y abusaba de los cuerpos sin vida. Cosa que, por cierto, jamás llegó a admitir, ya que esto último resultaba humillante. Admitió que descuartizó a alguna de sus víctimas, pero jamás que siguió jugando con ellas después de muertas. Le encantaba la imagen perfecta que mostraba al mundo. Le encantaba manipular su buena imagen. Otra cosa que le encantaba era dominar a sus víctimas. Le encantaban las relaciones, sumisión-dominación, luchar, forcejear. Todo eso le fascinaba, de que le hacía sentirse tremendamente poderoso. El 8 de noviembre, Ted Bundy se acercó a una chica llamada Carol Daronch, de 18 años, mientras esta caminaba por un parking de Murray. En esta ocasión, Bundy se identificó como el agente Roseland y le dijo a la muchacha que pilló en flagrante a un ladrón que intentaba robar su coche. Usó jerga policial, códigos, un lenguaje muy rebuscado, y la chica confió en él. Es ahí cuando el agente Roseland invita a la muchacha a subirse a su coche para ir a comisaría a poner una denuncia. Y obviamente Carol no pone ningún problema. El agente va bien vestido, habla bien, es cortés, es educado y es de día. Así que subirse al coche de un extraño no le parece mala idea. Y en segundo lugar, la comisaría de Murray estaba tan solo 10 minutos. Así que subió el coche del agente y juntos fueron hasta allí. Lamentablemente, a medio camino, la chica se da cuenta de que están yendo en la dirección opuesta. Y es ahí cuando pone resistencia. Ted Bundy y Carol Daronch forcejean durante varios minutos. Y en cierto momento, Bundy saca unas esposas y se las coloca en la misma muñeca. Coloca una y con tanto movimiento le coloca la otra en la misma muñeca. Es ahí cuando Carol golpea a Bundy, sale por la puerta y echa a correr. De nuevo la policía hace un retrato de este hombre y su cara aparece en los medios, tanto de Utah como de Washington. Así que si Bundy no quería ser atrapado, tenía que huir. Pero antes de hacerlo, descargó toda su ira contra otra víctima, Deborah Jean Kent, de 17 años.
En el 75, Ted Bundy se muda de Utah a Colorado y una vez allí da comienzo la tercera fase de crímenes. El 12 de enero ataca a Karen Eileen Campbell, de 23 años. El 15 de marzo atacó a Julie Cunningham, una instructora de esquí de 26 años. El 6 de abril a Denise Lynn Oliverson, de 25 años. Y es ahí cuando encontramos uno de los crímenes de los que Ted Bundy jamás quiso hablar. Y es que el 6 de mayo mató a Lynette Dawn Calvert, de 12 años. Nunca antes había matado a alguien tan joven. Y el hecho de que su víctima fuera tan fácil de matar, a Bundy no le representó ningún tipo de reto. El siguiente ataque fue el 28 de junio, y en esta ocasión fue contra Susan Curtis, de 15 años. En septiembre de ese año, Bundy se bautizó en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y es ahí cuando nos encontramos con el crimen del que Ted Bundy nunca quiso hablar. Y muchas fuentes dicen que lo hizo por su cargo de conciencia. Dicen que se sentía muy culpable por la muerte de Lynette, pero él mismo tiempo después declaró lo siguiente: no me siento culpable por nada, siento lástima por las personas que se sienten culpables. En este punto, el detective Keppel decidió innovar en su investigación y crear una base de datos informatizada. Colocar las evidencias, el nombre de las víctimas, las fechas, las fotografías, colocarlo todo en una base de datos dentro del ordenador. Y es ahí cuando se da cuenta de que en Utah y Colorado también han desaparecido muchísimas chicas, y que además en Utah hay un retrato robot prácticamente idéntico al de Washington. Buscan a un Ted muy atractivo y con un Volkswagen Beetle. Es ahí cuando Keppel mira en su lista y ve que un sospechoso se llama Theodore Robert Bundy. Y ese tal Theodore es el único Ted que hay en toda la lista. Así que automáticamente lo ponen en la lista de los 10 más buscados. El 16 de agosto, el oficial de carreteras Bob Hayward arrestó a Ted Bundy por conducir en una zona residencial con las luces apagadas. Cuando la gente le preguntó dónde iba, él dijo que se había perdido, que acababa de salir del cine y que se iba para casa. Pero la película que Ted Bundy dijo haber visto ya no estaba en el cine, así que la gente fue a detenerlo. Se llevó a cabo un forcejeo que duró varios minutos, pero finalmente Bundy fue detenido y su coche fue registrado. Lo impactante que es que en su interior encontraron lo siguiente. Dependiendo de la fuente consultada, este material fue encontrado o bien en el maletero o una bolsa de tela. Pero sea como sea, todas las fuentes dicen lo mismo. Y es que el policía lo consideró material de robo. Un pasamontañas, un picahielos, esposas, cuerda. Y casualmente esas esposas coincidían con las de Carol Daronge. Otro elemento muy interesante es que a su coche le faltaba el asiento del copiloto, cosa que Carol remarcó el día en que fue a denunciar. A partir de aquí la policía realiza 2 registros, uno en su coche y otro en su casa. Por un lado tenemos el registro de su casa, y es que en este encontraron un folleto de una obra escolar de Utah y otro de una pista de esquí. Y casualmente en ambos lugares desaparecieron chicas que tiempo después encontrarían muertas. Y por otro lado está el registro de su coche, en el cual encontraron 2 cabellos largos, los cuales pertenecían a Karen Campbell, una de sus víctimas. Con todo esto, Ted Bundy es acusado de secuestro y al mismo tiempo quieren incriminarle cargos por asesinato. Ted Bundy fue transportado de la cárcel en la que estaba a la corte del condado de Pitkin, en Aspen, y una vez allí realizó una audiencia preliminar. Lo que todos esperaban es que este hombre eligiera un abogado, pero lo que él hizo fue decir que se iba a representar a sí mismo. En Estados Unidos esto es completamente legal y además te permite los siguientes puntos. Para empezar, estar ante la corte sin grilletes. En segundo lugar, puedes interrogar tú mismo a todos los testigos y al mismo tiempo consultar las pruebas que tienen contra ti. Y en tercer lugar, te permite ir a una biblioteca a consultar leyes, a consultar las leyes, a consultar tu caso. Y esto último Ted Bundy lo aprovechó muy bien. En cuanto los guardias le perdieron de vista, Bundy saltó por la ventana y se escapó durante 6 días. 6 días en los que nadie supo nada de él. Pero en cierto momento, tras robar un vehículo, un agente de carreteras le atrapó por mala conducción. Y una vez más, volvió a prisión. Why did you decide to defend yourself? I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. I mean, obviously, I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility? Do you
Get fresh air, sun, you get out? No, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library. That's my fresh air. Una vez en prisión, Bundy planeó la segunda escapada. Según él, la comida de prisión era malísima, así que inició una huelga de hambre. Una huelga de hambre que le hizo bajar 13 kilos. Peso necesario para caber en un agujero que estaba cortando en el techo de su celda. El 31 de diciembre, aprovechando que apenas había guardias, Ted se coló por el agujero, se metió en la celda de los guardias, se cambió de ropa y salió por la puerta de la prisión. Nadie dijo nada, nadie le paró los pies. Directamente nadie sabía que Ted Bundy se había escapado. Y de hecho no lo supieron hasta el día siguiente. Durante 15 días, Bundy no actuó, no intentó nada, no secuestró a nadie, no mató a nadie. Pero la madrugada del 15 de enero no pudo aguantarlo más. Así que agarró una rama, se coló por la puerta trasera de la hermandad Chi Omega, ubicada en Tallahassee, y fue de habitación en habitación, acabando con la vida de varias mujeres. La primera víctima fue Margaret Elizabeth Bowman, de 21 años. Primero la golpeó, después la torturó y finalmente la estranguló. La siguiente víctima fue Lisa Levi, de 20 años, quien fue apaleada, estrangulada y herida sexualmente. La tercera fue Karen Chandler, de 21, quien fue apaleada. La cuarta fue Katie Kleiner, de 21, quien recibió el mismo castigo que la anterior. Y la quinta fue Cheryl Thomas. De todas las víctimas, solo 2 conservaron su vida. Y cabe decir que en algunos cuerpos se encontró la marca de los dientes de Ted Bundy y al mismo tiempo su ADN. La firma de Ted Bundy estaba en toda la escena del crimen y además una chica se cruzó con él cuando este se marchaba. Una vez más, este hombre decidió mantenerse oculto, no atacar para evitar ser identificado, pero no pudo aguantarse y el 8 de febrero intentó secuestrar a una chica de 14 años. Lamentablemente la cosa no le salió bien y al día siguiente secuestró a Kimberly Leach, de 12 años. Segundo crimen del cual jamás quiso hablar. Nunca de detalles, nunca fue concreto, pero finalmente sí admitió que mató a esta niña. El día 1 de febrero, un agente de tráfico detuvo el coche que conducía a Ted Bundy. Para empezar, el hombre no respetaba las señales de tráfico y después de la matrícula de la base de datos, hacía constar el coche como robado. Una vez más, Ted Bundy se resiste. Intenta escapar, forcejean, pero finalmente es detenido. Y da comienzo a uno de los juicios más mediáticos de toda la historia. Evidentemente, todo se vio por televisión y Ted Bundy dio al público un show más que surrealista. Se paseaba por la sala, se reía, interrogaba a los testigos y en cierto momento le pidió matrimonio a Carol Ann Boone, su pareja de entonces. The defense called only one witness, Carol Boone. Acting as his own lawyer, Bundy questioned her about his character. She said he's a kind, warm, patient man, a very positive part of her life. Then the convicted man popped the question. Carol, do you want to marry me? I want to marry you. I do want to marry you. Bundy went on questioning Boone. The prosecution called the marriage proposal a charade and asked the jury to consider the timing of the announcement. Ted Bundy recibió 4 penas de muerte en los 4 estados en los que fue juzgado y en todos ellos se declaró totalmente inocente. A judge in Miami today followed the jury's recommendation and sentenced Theodore Bundy to die in the electric chair for the murder of 2 co-eds. Bundy is the 136th person under death sentence in Florida. Before pronouncing the sentence, Judge Edward Cowart let Bundy make a statement. I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for and receive the pain for that act. But I will not share the burden for the guilt. En octubre del 81, Carol Ann Boone dio a luz a una hija y dijo que Ted Bundy era su padre. Muchas fuentes dicen que esto es imposible, ya que en la prisión no estaban permitidos los encuentros íntimos, pero aún así los presos sobornaban a los guardias y hacían lo que querían. Durante los 9 años en los que Ted Bundy esperó su ejecución, recibió miles de cartas. Cartas de mujeres que estaban completamente enamoradas de él, de su belleza, de su carisma e incluso de lo que había hecho. Inspiró a muchos a enamorarse de él
y al mismo tiempo a repetir lo mismo que él hizo. Y un claro ejemplo de ello es Rodney Alcalá, quien, inspirado por Ted Bundy, se representó a sí mismo en su propio juicio. Al mismo tiempo, también inspiró documentales, películas y libros. Y aunque muchas personas le tomasen como ejemplo y admirasen lo que hizo, otras tantas le dieron con todas sus fuerzas. Se hicieron protestas, manifestaciones, se hicieron muchísimas cosas para que Ted Bundy fuera ejecutado. Y en todo el proceso, él hizo todo lo posible por evitar la muerte. Intentó cambiar su pena de muerte por cadena perpetua a cambio de confesar dónde había enterrado todos los cuerpos. Daba indicaciones, pistas falsas, y llegó a un punto en el que la gente ya no quería escucharle. La gente directamente le quería muerto. Y finalmente, el 24 de enero de 1989, a las 7:15 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. One of the more bizarre chapters in recent American criminal history has come to an end. The end for Ted Bundy, a 42-year-old killer who left a trail of at least 20 murders from one end of the country to the other, came in the electric chair of Florida State Prison, an execution ordered after state and federal appeals were exhausted, an execution that set off cheering from those who had called for Bundy's death. Bundy, with his head shaven and his feet bare, was escorted to the chair by 2 guards. He appeared to be composed and at times even smiled. Just hours before, he told James Dobson, a radio show host, he felt great remorse and his crime should be a warning of the dangers of... The hearse carrying Bundy moved from the prison, past a group of cheering spectators who had waited for Bundy to die, and some said Bundy should have suffered more than he did. Pero ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que Bundy se arrepintió de lo que hizo? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Siento muchísimo los cortes, los cambios de luz, de pelo, de maquillaje, los cambios de todo. Se me ha roto la cámara y no aguanta grabando más de 20 minutos. Así que iba cortando, cargando batería, volviendo a colocarla y así todo el rato. De hecho, he tardado 2 días enteros en grabar este vídeo. Empecé ayer por la mañana, ayer domingo, y ahora es lunes a las... Bueno, 10:20 de la noche, no sé si lo podéis ver. He sufrido lo que no está escrito con este vídeo, lo que no está escrito. Aún así espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. La pregunta del día es la siguiente: ¿cuál es tu asesino serial favorito? Déjalo aquí abajito. Y la palabra secreta es Bundy. Deja Bundy aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome, que ni tengo batería ni memoria. Y cuanto antes acabemos, antes me puedo ir a dormir. Aquí abajo tenéis apartado de correos, enlace directo donde conseguir mis libros, España Embrujada, y todos los libros. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, que también tengo Twitch. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y muchas charradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!